Cuando muchas personas piensan en millonarios, imaginan que nacieron con ventajas especiales. Creen que tuvieron acceso a una educación privilegiada, que conocían a las personas adecuadas o que comenzaron su camino con oportunidades que la mayoría nunca tendrá. Pero cuando observas con atención las historias de muchos de los hombres que construyeron grandes fortunas, descubres algo muy diferente. Muchos de ellos comenzaron exactamente igual que millones de personas, sin dinero, sin contactos importantes, sin un camino claro hacia el éxito. La diferencia no estuvo en su punto de partida, estuvo en lo que decidieron aprender por su cuenta. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de estudiar a miles de personas exitosas, empresarios, inversionistas, líderes y emprendedores que comenzaron desde cero. Y algo me llamó poderosamente la atención. Muchos de los principios que cambiaron sus vidas no los aprendieron en una escuela, los descubrieron por sí mismos. Mientras la mayoría de las personas espera que alguien les diga qué hacer, las personas que terminan construyendo riqueza desarrollan una curiosidad diferente. Quieren entender cómo funciona el dinero. Quieren descubrir cómo se crean oportunidades. Quieren aprender cómo piensan las personas que logran resultados extraordinarios. Por eso leen constantemente, observan, experimentan, hacen preguntas, aprenden de cada error. Y con el tiempo, ese aprendizaje autodidacta transforma completamente su forma de ver el mundo. Empiezan a notar oportunidades que otros ignoran, desarrollan habilidades que pocas personas dominan y construyen una mentalidad capaz de crear valor. Porque al final, muchos de los secretos de los millonarios no se enseñan en una escuela. Se descubren cuando una persona decide aprender por su cuenta. Hoy quiero compartir contigo algunos de esos secretos. Principios simples, pero profundamente poderosos. Lecciones que muchos millonarios descubrieron sin que nadie se las enseñara directamente, y que pueden cambiar completamente la forma en que piensas sobre el dinero, las oportunidades y tu propio potencial. El primer secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que la responsabilidad total es el punto de partida de toda riqueza. La mayoría de las personas pasa años explicando por qué no tiene más dinero. Culpan a la economía, culpan al sistema, culpan a su familia, culpan a la falta de oportunidades. Culpan incluso a la mala suerte. Pero las personas que terminan construyendo riqueza descubren algo completamente diferente. El momento en que dejas de buscar culpables es el momento en que empiezas a recuperar poder. Cuando alguien asume responsabilidad total por sus resultados financieros, su mentalidad cambia inmediatamente. En lugar de preguntarse por qué las cosas no funcionan, empieza a preguntarse, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? Y esa simple pregunta cambia la dirección de su mente. Porque mientras una persona está ocupada buscando culpables, no está buscando soluciones. Pero cuando empieza a buscar soluciones, su energía cambia, su enfoque cambia, su capacidad para actuar cambia. Las personas que construyen riqueza entienden algo que la mayoría tarda demasiado en comprender. Nadie va a venir a salvarte. Nadie está obligado a construir tu futuro por ti. Nadie tiene la responsabilidad de crear tus oportunidades. Y aunque esta idea pueda parecer dura al principio, en realidad es una de las más liberadoras que existen. Porque cuando aceptas que tu vida depende principalmente de tus decisiones, también descubres que tienes el poder de cambiarla. Cada decisión sobre cómo usas tu tiempo, cada decisión sobre cómo administras tu dinero, cada decisión sobre cómo desarrollas tus habilidades, todo comienza a tener un peso mucho mayor. Empiezas a observar tu vida con otra actitud. En lugar de esperar oportunidades, empiezas a buscarlas. En lugar de quejarte por los problemas, empiezas a analizarlos. En lugar de pensar que el mundo está contra ti, empiezas a preguntarte cómo puedes posicionarte mejor dentro de él. Este cambio también elimina una mentalidad extremadamente peligrosa, la mentalidad de víctima. La persona que cree que todo está en su contra rara vez toma acción. Pero la persona que cree que todavía puede influir en su futuro, comienza a actuar con más decisión. Empieza a estudiar cómo funcionan los negocios. Empieza a observar cómo piensan las personas exitosas. Empieza a aprender de sus errores en lugar de esconderse detrás de ellos. Cada experiencia se convierte en una lección. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para fortalecerse. Con el tiempo, esta actitud produce un cambio enorme. La persona deja de reaccionar a la vida y empieza a dirigirla. Y aquí aparece una de las verdades más poderosas que muchos millonarios descubrieron sin que nadie se la enseñara directamente. La riqueza comienza con la responsabilidad. Porque el día en que dejas de esperar que el mundo cambie para ti y empiezas a cambiar tu manera de actuar, ese día empiezas a construir una vida distinta. Pero asumir responsabilidad es solo el comienzo.
porque el siguiente secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es igual de importante. Descubrieron que saber mucho no sirve de nada si no aplicas lo que sabes. Y esa diferencia cambia por completo el resultado de una vida. El segundo secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el conocimiento práctico vale mucho más que la información superficial. Hoy vivimos en una época donde la información está en todas partes. Libros, videos, cursos, conferencias, podcasts. Nunca en la historia había sido tan fácil aprender. Pero hay un problema que pocas personas reconocen. La mayoría consume información constantemente, pero aplica muy poco de lo que aprende. Estudian sobre negocios, estudian sobre dinero, estudian sobre inversión, estudian sobre éxito. Pero pasan años preparándose, sin empezar realmente. Los millonarios autodidactas descubren algo muy diferente. Entienden rápidamente que saber algo no tiene valor si no se pone en práctica. Puedes leer 10 libros sobre negocios, pero hasta que no intentes crear algo real, no entenderás cómo funciona el mercado. Puedes estudiar ventas durante meses, pero hasta que no hables con clientes reales, no comprenderás cómo toman decisiones las personas. Puedes aprender teorías sobre inversión, pero hasta que no arriesgues tu propio dinero, no entenderás realmente cómo funcionan las emociones, el riesgo y la paciencia. Por eso muchas de las personas que construyen riqueza comienzan antes de sentirse completamente preparadas. Intentan vender, intentan crear algo, intentan construir un proyecto, intentan resolver un problema. Y cada intento se convierte en una lección. Cada error se convierte en información. Cada pequeña victoria confirma que el aprendizaje real ocurre cuando el conocimiento se pone en acción. Mientras muchas personas pasan años en la teoría, ellos empiezan a aprender en el mundo real. Este tipo de aprendizaje desarrolla algo extremadamente valioso: criterio. El criterio es la capacidad de tomar decisiones inteligentes basadas en experiencia real. Y el criterio es una de las herramientas más importantes para cualquier persona que quiera construir riqueza. Porque en el mundo de los negocios, del dinero y de las oportunidades, las decisiones correctas marcan una diferencia enorme. El aprendizaje práctico también desarrolla confianza. Cuando alguien enfrenta desafíos reales y aprende a resolverlos, su mente comienza a entender algo muy importante. Empieza a entender que puede manejar situaciones difíciles. Y esa confianza cambia completamente su forma de actuar. Empieza a asumir proyectos más grandes. Empieza a tomar decisiones más rápidas. Empieza a confiar más en su capacidad para encontrar soluciones. Además, el aprendizaje práctico desarrolla resiliencia, porque cada intento fallido se convierte en una oportunidad para mejorar. Las personas que construyen riqueza entienden algo que muchos tardan años en aceptar. El fracaso no es el enemigo del progreso, la inacción lo es. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme entre dos tipos de personas. La persona que consume información constantemente, pero rara vez actúa, y la persona que aprende y aplica inmediatamente lo que descubre. La primera acumula teoría, la segunda acumula experiencia, y cuando aparecen oportunidades importantes, esa experiencia se convierte en una ventaja enorme. Por eso muchos millonarios descubrieron una verdad que nadie les enseñó directamente. El conocimiento no cambia una vida. La acción basada en conocimiento sí. Porque cuando alguien combina aprendizaje constante con acción constante, su capacidad para crear resultados comienza a crecer de manera exponencial. Pero hay otro principio que muchos millonarios descubrieron también por su cuenta. Uno que cambia completamente la forma en que una persona organiza su vida. Descubrieron que el recurso más valioso que poseen no es el dinero, es el tiempo. Y cuando una persona entiende esto profundamente, empieza a tomar decisiones completamente diferentes. El tercer secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el tiempo es mucho más valioso que el dinero. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida intentando ganar más dinero. Trabajan más horas, buscan aumentos, cambian de empleo, intentan mejorar sus ingresos. Pero muy pocas personas se detienen a pensar en algo mucho más importante. El dinero puede perderse y volver a ganarse. Puede invertirse, puede multiplicarse, puede recuperarse después de un fracaso. Pero el tiempo funciona de una manera completamente diferente. El tiempo no vuelve. Cada día que pasa es un día que nunca se puede recuperar. Y cuando una persona entiende esto profundamente, algo cambia en su forma de vivir. Los millonarios autodidactas suelen descubrir esta verdad mucho antes que la mayoría. Entienden que cada hora tiene valor, y que la forma en que utilizan su tiempo determina el tipo de vida que construirán en el futuro. Por eso comienzan a observar cuidadosamente cómo usan sus días.
Mientras muchas personas pasan gran parte de su tiempo en distracciones constantes, entretenimiento sin propósito, redes sociales durante horas, conversaciones que no aportan crecimiento. Las personas que terminan construyendo riqueza hacen algo diferente. Empiezan a invertir su tiempo. Invierten tiempo en aprender. Invierten tiempo en desarrollar habilidades. Invierten tiempo en construir proyectos. Invierten tiempo en pensar. No porque sean perfectos, no porque nunca se distraigan, sino porque entienden algo muy simple. El tiempo bien utilizado se convierte en una ventaja acumulativa enorme. Cada hora dedicada a aprender algo nuevo aumenta su capacidad de generar valor. Cada hora dedicada a mejorar una habilidad fortalece su potencial profesional. Cada hora dedicada a construir algo propio crea una base para oportunidades futuras. Y ese proceso se acumula. Un día parece pequeño, una semana parece insignificante, pero después de meses y después de años, la diferencia comienza a ser enorme. También cambia la forma en que toman decisiones. La mayoría de las personas se pregunta, ¿cuánto dinero cuesta esto? Pero las personas que entienden el valor del tiempo hacen una pregunta diferente. ¿Cuánto tiempo me cuesta esto? Porque entienden que perder tiempo constantemente en actividades sin propósito puede costar mucho más que perder dinero. Otra diferencia importante es que aprenden a enfocarse en actividades de alto impacto. No todas las tareas tienen el mismo valor. Algunas actividades producen resultados mucho mayores que otras. Por eso comienzan a identificar qué acciones realmente generan progreso en su vida y dedican más tiempo a esas acciones. Al mismo tiempo, empiezan a reducir o eliminar actividades que no aportan valor real. Esta disciplina crea algo extremadamente poderoso. Mientras muchas personas repiten los mismos hábitos durante años, la persona que invierte su tiempo con intención se vuelve cada vez más competente. Sus habilidades mejoran, su conocimiento se expande, su capacidad para detectar oportunidades aumenta, y con el tiempo aparece algo inevitable. Los resultados comienzan a aparecer. Desde fuera puede parecer que el éxito llegó de repente, pero en realidad es el resultado de años de tiempo bien invertido. Y aquí aparece una verdad que muchos millonarios descubrieron por sí mismos. El dinero sigue al valor, y el valor se construye con tiempo bien utilizado. Porque cuando una persona decide usar su tiempo para crecer, aprender y construir algo útil, llega un momento en que ese esfuerzo acumulado comienza a transformarse en oportunidades reales. Pero hay otro secreto que muchos millonarios descubrieron también por su cuenta. Un secreto que cambia completamente la forma en que una persona ve sus límites. Descubrieron que uno de los mayores obstáculos para el éxito no está en la realidad. Está en la forma en que la mayoría de las personas piensa. Porque la mayoría de las personas piensa demasiado pequeño. El cuarto secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que la mayoría de las personas piensa demasiado pequeño. Y este es uno de los límites más poderosos que existen. Porque muchas veces el problema no está en el dinero que una persona tiene, ni en las oportunidades que encuentra. El problema está en lo que cree que es posible para su vida. La mayoría de las personas establece sus metas basándose en su situación actual. Observan cuánto dinero tienen, observan dónde viven, observan las oportunidades que ven a su alrededor, y a partir de ahí, deciden lo que creen que pueden lograr. Pero las personas que terminan construyendo grandes fortunas descubren algo diferente. Aprenden a pensar en grande incluso cuando todavía no tienen los recursos para hacerlo realidad. Esto no significa vivir en fantasías, no significa ignorar la realidad, significa permitir que la mente explore posibilidades más amplias. Cuando alguien comienza a pensar en grande, algo cambia en su forma de actuar. Empieza a preguntarse cosas diferentes. Empieza a preguntarse, ¿qué tendría que aprender para lograr algo mucho mayor? ¿Qué habilidades necesitaría desarrollar? ¿Qué tipo de proyectos podrían tener un impacto más grande? Este tipo de preguntas expanden la mente, y cuando la mente se expande, también lo hacen las acciones. Las personas que piensan en grande comienzan a observar el mundo de una manera distinta. Empiezan a estudiar cómo otras personas lograron cosas extraordinarias. Analizan cómo funcionan los negocios grandes. Aprenden cómo se construyen empresas que impactan a miles o incluso millones de personas. Esa nueva perspectiva cambia completamente su visión del mundo. En lugar de concentrarse únicamente en sobrevivir económicamente, comienzan a pensar en crear valor a gran escala. También descubren algo muy importante. Los grandes problemas suelen traer grandes recompensas. Resolver un problema pequeño puede generar ingresos pequeños, pero resolver un problema importante puede crear oportunidades enormes.
Por eso muchos emprendedores exitosos comienzan buscando algo diferente. No buscan únicamente dinero, buscan problemas importantes que puedan resolver, problemas que afectan a muchas personas, problemas que todavía no tienen una solución eficiente. Cuando alguien empieza a pensar de esta manera, su enfoque cambia completamente. Ya no piensa solo en lo inmediato, empieza a pensar en lo que podría construir con el tiempo. Empieza a pensar en lo que podría crear si desarrolla las habilidades correctas. Empieza a pensar en el impacto que podría tener si mantiene la disciplina suficiente. Y con el tiempo, esta forma de pensar produce un cambio profundo. La persona deja de limitarse por su situación actual, empieza a enfocarse en su potencial futuro. Y aquí aparece una verdad poderosa que muchos millonarios descubrieron por sí mismos. La mayoría de las personas no fracasa porque sus metas sean demasiado grandes. Fracasa porque sus metas son demasiado pequeñas. Porque cuando alguien se permite pensar en grande, su mente comienza a buscar caminos, empieza a detectar oportunidades, empieza a ver posibilidades donde antes parecía que no había ninguna. Y cuando la mente se expande, las oportunidades también. Pero pensar en grande por sí solo no es suficiente. Porque otro de los secretos que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es este. El dinero no sigue a quienes lo desean, sigue a quienes se vuelven valiosos. Y esa idea cambia completamente la forma en que una persona construye su futuro. El quinto secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el dinero sigue a las personas que desarrollan habilidades valiosas. Muchas personas pasan años intentando encontrar una oportunidad perfecta para ganar dinero. Buscan el negocio ideal, buscan la inversión perfecta, buscan la idea que les haga ricos rápidamente. Pero con el tiempo descubren algo que cambia completamente su forma de pensar. La verdadera oportunidad no está en una idea mágica, está en lo que una persona sabe hacer. El mercado recompensa a quienes pueden resolver problemas. Cuanto más importante sea el problema que puedes resolver, más valor puedes crear. Y cuanto más valor creas, más dinero comienza a aparecer. Los millonarios autodidactas suelen descubrir esta verdad muy temprano. En lugar de preguntarse únicamente cómo ganar dinero rápido, comienzan a hacerse una pregunta mucho más poderosa. ¿Qué habilidades puedo aprender que me hagan más valioso para otras personas? Esa simple pregunta cambia completamente la dirección de una vida. Empiezan a estudiar áreas que tienen demanda, aprenden sobre negocios, aprenden sobre ventas, aprenden sobre negociación, aprenden sobre liderazgo, aprenden sobre tecnología, aprenden cualquier habilidad que pueda ayudar a otras personas a resolver problemas. Cada nueva habilidad que desarrollan aumenta su potencial económico. Cada nueva habilidad abre nuevas oportunidades. También descubren algo importante: el aprendizaje nunca termina. Las personas que construyen riqueza continúan desarrollando habilidades incluso después de haber tenido éxito. Porque el mundo cambia constantemente. Las tecnologías evolucionan, los mercados se transforman, las necesidades de las personas cambian. El hombre que deja de aprender eventualmente se queda atrás. Pero el hombre que mantiene una mentalidad de aprendizaje constante se adapta con facilidad. Además, desarrollar habilidades crea algo extremadamente valioso: independencia. Cuando alguien domina una habilidad importante, no depende completamente de un solo trabajo o de una sola oportunidad. Puede crear proyectos, puede ofrecer soluciones, puede iniciar negocios, puede colaborar con diferentes personas o empresas. Otro efecto poderoso de desarrollar habilidades es la confianza. Cuando alguien sabe que tiene la capacidad de resolver problemas reales, su forma de actuar cambia. Habla con más seguridad, toma decisiones con mayor claridad, enfrenta desafíos con mayor determinación. Con el paso del tiempo, este proceso produce un efecto acumulativo enorme. Cada habilidad aprendida se suma a las anteriores. Cada experiencia mejora el criterio. Cada nuevo conocimiento abre puertas a oportunidades más grandes. Mientras muchas personas permanecen durante años con las mismas habilidades, la persona que aprende constantemente se vuelve cada vez más valiosa. Y cuando alguien se vuelve extremadamente valioso para el mercado, algo inevitable comienza a ocurrir. Las oportunidades empiezan a buscarlo. Las empresas quieren trabajar con él. Los clientes confían en su capacidad. Las puertas comienzan a abrirse. Y aquí aparece una verdad fundamental que muchos millonarios descubrieron por sí mismos. El dinero no sigue a quienes lo desean desesperadamente. Sigue a quienes se vuelven valiosos. Porque cuando una persona desarrolla habilidades que realmente ayudan a otras personas, el dinero deja de ser algo difícil de encontrar. Se convierte en una consecuencia natural del valor que esa persona puede ofrecer. Pero incluso las habilidades más valiosas no producen resultados si no hay algo que las sostenga.
algo que muy pocas personas desarrollan, pero que cambia completamente el destino de quien lo domina: la disciplina. Porque otro de los secretos que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el talento no es lo que marca la diferencia. La diferencia real está en lo que una persona hace todos los días. El sexto secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que la disciplina diaria vale mucho más que el talento ocasional. Muchas personas creen que el éxito pertenece únicamente a quienes tienen un talento especial. Piensan que las personas que construyen riqueza lo logran porque son más inteligentes, más brillantes o porque poseen una habilidad extraordinaria. Pero cuando observas con atención a quienes realmente construyen riqueza a largo plazo, descubres algo muy diferente. La mayoría no llegó hasta allí por momentos aislados de genialidad. Llegaron hasta allí por su capacidad de mantener hábitos disciplinados durante años. La disciplina tiene una característica muy poderosa. Funciona incluso cuando la motivación desaparece. Muchas personas comienzan proyectos con entusiasmo. Empiezan con energía. Empiezan con grandes expectativas. Pero después de algunas semanas o algunos meses, ese entusiasmo inicial comienza a desaparecer. Y cuando desaparece la motivación, también desaparece el esfuerzo. Los millonarios autodidactas descubren algo muy importante. Entienden que el progreso real no depende de cómo se sienten en un día determinado. Depende de lo que hacen de forma constante. Por eso desarrollan hábitos claros. Trabajan en sus proyectos incluso cuando no tienen ganas. Aprenden cosas nuevas incluso cuando el progreso parece lento. Continúan mejorando incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Esta consistencia produce un efecto acumulativo enorme. Las pequeñas acciones repetidas todos los días crean resultados que parecen extraordinarios con el paso del tiempo. Leer un poco cada día. Mejorar una habilidad cada semana. Trabajar en un proyecto constantemente. Todas estas acciones parecen pequeñas en el momento, pero después de años, se convierten en una ventaja gigantesca. La disciplina también fortalece la mente. Cada vez que alguien cumple con una acción importante, incluso cuando no tiene ganas, está entrenando su capacidad de autocontrol. Ese autocontrol es una de las cualidades más importantes para construir riqueza. Porque el dinero también exige disciplina. Disciplina para ahorrar, disciplina para invertir con paciencia, disciplina para evitar decisiones impulsivas. Además, la disciplina crea confianza. Cuando una persona sabe que puede confiar en su propia capacidad de actuar con consistencia, su autoestima se vuelve más sólida. Ya no depende únicamente de la motivación del momento, depende de hábitos que ha construido con el tiempo. Con el paso de los años, esta mentalidad crea una diferencia enorme entre dos tipos de personas. La persona que depende únicamente del entusiasmo trabaja intensamente durante algunos periodos, y luego se detiene. La persona disciplinada avanza todos los días. Puede que su progreso parezca más lento al principio, pero nunca se detiene. Cada día suma un pequeño avance al anterior. Cada año se vuelve más fuerte, más competente, más preparado para aprovechar oportunidades grandes. Y aquí aparece una verdad poderosa que muchos millonarios descubrieron por sí mismos. El talento puede abrir una puerta, pero la disciplina es lo que permite atravesarla. Porque cuando una persona desarrolla la capacidad de trabajar con consistencia durante largos periodos de tiempo, su progreso deja de depender de momentos extraordinarios y comienza a convertirse en el resultado natural de hábitos extraordinarios repetidos todos los días. Pero hay otro factor que muchas personas subestiman y que puede acelerar o destruir completamente el progreso de alguien. Un factor que influye silenciosamente en la forma en que pensamos, actuamos y tomamos decisiones. Ese factor es el entorno que nos rodea. Porque otro de los secretos que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que las personas con las que pasas tu tiempo pueden cambiar completamente tu destino. El séptimo secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el entorno influye profundamente en el destino de una persona. Y aunque muchas personas no se dan cuenta, esta es una de las fuerzas más poderosas que existen. La mayoría de las personas cree que puede mantener su forma de pensar independientemente de las influencias que la rodean. Creen que pueden pensar diferente incluso si pasan la mayor parte de su tiempo en un entorno que no cree en el crecimiento, en el esfuerzo o en las oportunidades. Pero la realidad es muy distinta. Los seres humanos absorbemos constantemente ideas, actitudes y creencias de las personas con las que convivimos. Las conversaciones que escuchamos, las opiniones que se repiten, las actitudes que vemos todos los días. Todo eso termina influyendo en nuestra forma de pensar. Si una persona pasa la mayor parte de su tiempo rodeada de personas que se quejan constantemente, que creen que el éxito es imposible, que piensan que el dinero solo llega a unos pocos privilegiados,
que no tienen interés en mejorar su vida. Con el tiempo, esas ideas comienzan a infiltrarse lentamente en su propia mentalidad. Pero los millonarios autodidactas descubren algo muy diferente. Entienden que su entorno mental es tan importante como cualquier habilidad que desarrollen. Por eso comienzan a cuidar conscientemente con quién pasan su tiempo. Buscan rodearse de personas que piensen en crecimiento, personas que hablen de ideas, personas que hablen de proyectos, personas que hablen de oportunidades, personas que estén dispuestas a aprender y mejorar. Este tipo de entorno crea una energía completamente distinta. Las conversaciones cambian. En lugar de hablar únicamente de problemas, se habla de soluciones. En lugar de enfocarse en lo que no se puede hacer, se discuten nuevas posibilidades. Además, rodearse de personas con mentalidad de crecimiento genera algo muy poderoso: inspiración. Cuando alguien observa de cerca a personas que están construyendo cosas importantes, su mente empieza a entender que ese tipo de vida también es posible. Empieza a ver ejemplos reales. Empieza a observar cómo toman decisiones, cómo enfrentan los problemas, cómo manejan las oportunidades. Estas lecciones muchas veces son más valiosas que cualquier teoría. También aparece algo muy importante: responsabilidad. Cuando alguien se rodea de personas disciplinadas y ambiciosas, se siente naturalmente motivado a mantener ese mismo nivel de compromiso. El entorno empuja a cada persona a mejorar. Con el tiempo, este entorno produce un efecto acumulativo muy poderoso. Las ideas se multiplican, las oportunidades se comparten, los proyectos crecen, y cada persona dentro del grupo se beneficia del crecimiento de los demás. Esto no significa abandonar a todas las personas que no comparten esa mentalidad. Significa entender que el tiempo es limitado y que las influencias que nos rodean afectan profundamente nuestra forma de pensar. Los millonarios autodidactas aprenden a proteger su entorno mental. Eligen cuidadosamente qué ideas escuchan, qué conversaciones alimentan, qué tipo de personas influyen en su vida. Y aquí aparece una verdad muy poderosa que muchos descubren con el tiempo. Es muy difícil construir una vida extraordinaria dentro de un entorno que constantemente limita tu forma de pensar. Pero cuando una persona decide rodearse de mentalidades que buscan crecer, aprender y construir algo mejor, su propio pensamiento comienza a expandirse. Y cuando el pensamiento se expande, también lo hacen las oportunidades. Pero incluso con el entorno correcto, muchas personas siguen enfrentando un obstáculo que detiene a la mayoría antes de comenzar. Un obstáculo invisible, pero extremadamente poderoso: el miedo al fracaso. Porque otro de los secretos que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el fracaso no es lo que destruye los sueños. Lo que realmente los destruye es el miedo a intentarlo. El octavo secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para el progreso. Y lo más peligroso de este miedo es que no siempre se ve. No siempre aparece de forma evidente. A veces se disfraza de dudas, de excusas, de no es el momento, de todavía no estoy preparado. Muchas personas no fracasan porque no tengan talento. No fracasan porque no tengan oportunidades. Fracasan porque nunca llegan a intentarlo en serio. El miedo a equivocarse paraliza. Hace que las personas pospongan decisiones importantes. Hace que permanezcan en una zona de comodidad donde nada cambia. Hace que pasen años pensando en lo que podrían hacer, sin hacerlo. Muchas personas sueñan con iniciar un negocio, con aprender una nueva habilidad, con cambiar su situación económica. Pero el miedo a cometer errores, a perder dinero o a ser juzgados por otros, los mantiene inmóviles. Los millonarios autodidactas descubren algo completamente diferente. Aprenden a ver el fracaso desde otra perspectiva. Para ellos, el fracaso no es una señal de incapacidad, es información. Cada intento que no funciona les muestra algo que deben mejorar. Cada error revela algo que antes no era visible. Cada resultado negativo se convierte en una guía para ajustar su estrategia. Esta forma de pensar cambia completamente su relación con el riesgo. En lugar de evitar cualquier posibilidad de equivocarse, empiezan a experimentar. Intentan proyectos pequeños, prueban ideas. Por eso comienzan a cuidar conscientemente con quién pasan su tiempo. Buscan rodearse de personas que piensen en crecimiento, personas que hablen de ideas, personas que hablen de proyectos, personas que hablen de oportunidades, personas que estén dispuestas a aprender y mejorar. Este tipo de entorno crea una energía completamente distinta. Las conversaciones cambian. En lugar de hablar únicamente de problemas, se habla de soluciones. En lugar de enfocarse en lo que no se puede hacer, se discuten nuevas posibilidades. Además,
Rodearse de personas con mentalidad de crecimiento genera algo muy poderoso: inspiración. Cuando alguien observa de cerca a personas que están construyendo cosas importantes, su mente empieza a entender que ese tipo de vida también es posible. Empieza a ver ejemplos reales. Empieza a observar cómo toman decisiones, cómo enfrentan los problemas, cómo manejan las oportunidades. Estas lecciones muchas veces son más valiosas que cualquier teoría. También aparece algo muy importante: responsabilidad. Cuando alguien se rodea de personas disciplinadas y ambiciosas, se siente naturalmente motivado a mantener ese mismo nivel de compromiso. El entorno empuja a cada persona a mejorar. Con el tiempo, este entorno produce un efecto acumulativo muy poderoso. Las ideas se multiplican, las oportunidades se comparten, los proyectos crecen, y cada persona dentro del grupo se beneficia del crecimiento de los demás. Esto no significa abandonar a todas las personas que no comparten esa mentalidad. Significa entender que el tiempo es limitado y que las influencias que nos rodean afectan profundamente nuestra forma de pensar. Los millonarios autodidactas aprenden a proteger su entorno mental. Eligen cuidadosamente qué ideas escuchan, qué conversaciones alimentan, qué tipo de personas influyen en su vida. Y aquí aparece una verdad muy poderosa que muchos descubren con el tiempo. Es muy difícil construir una vida extraordinaria dentro de un entorno que constantemente limita tu forma de pensar. Pero cuando una persona decide rodearse de mentalidades que buscan crecer, aprender y construir algo mejor, su propio pensamiento comienza a expandirse. Y cuando el pensamiento se expande, también lo hacen las oportunidades. Pero incluso con el entorno correcto, muchas personas siguen enfrentando un obstáculo que detiene a la mayoría antes de comenzar. Un obstáculo invisible, pero extremadamente poderoso: el miedo al fracaso. Porque otro de los secretos que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el fracaso no es lo que destruye los sueños. Lo que realmente los destruye es el miedo a intentarlo. El octavo secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para el progreso. Y lo más peligroso de este miedo es que no siempre se ve, no siempre aparece de forma evidente. A veces se disfraza de dudas, de excusas, de no es el momento, de todavía no estoy preparado. Muchas personas no fracasan porque no tengan talento, no fracasan porque no tengan oportunidades, fracasan porque nunca llegan a intentarlo en serio. El miedo a equivocarse paraliza, hace que las personas pospongan decisiones importantes, hace que permanezcan en una zona de comodidad donde nada cambia, hace que pasen años pensando en lo que podrían hacer, sin hacerlo. Muchas personas sueñan con iniciar un negocio, con aprender una nueva habilidad, con cambiar su situación económica, pero el miedo a cometer errores, a perder dinero o a ser juzgados por otros, los mantiene inmóviles. Los millonarios autodidactas descubren algo completamente diferente. Aprenden a ver el fracaso desde otra perspectiva. Para ellos, el fracaso no es una señal de incapacidad, es información. Cada intento que no funciona les muestra algo que deben mejorar. Cada error revela algo que antes no era visible. Cada resultado negativo se convierte en una guía para ajustar su estrategia. Esta forma de pensar cambia completamente su relación con el riesgo. En lugar de evitar cualquier posibilidad de equivocarse, empiezan a experimentar. Intentan proyectos pequeños, prueban ideas, y eso les permite avanzar mucho más rápido que quienes esperan condiciones perfectas. También descubren algo muy importante. La mayoría de los fracasos no son permanentes, son simplemente etapas dentro de un proceso más largo. Cada intento fallido fortalece su criterio, cada error mejora su capacidad de decidir, cada experiencia los prepara mejor para la siguiente oportunidad. Además, cuando una persona se acostumbra a enfrentar el fracaso sin miedo, desarrolla algo extremadamente valioso: resiliencia. Aprende a levantarse, aprende a continuar, aprende a ajustar su camino sin abandonar su objetivo. Con el tiempo, esta resiliencia se convierte en una ventaja enorme. Mientras muchas personas abandonan después de los primeros obstáculos, la persona que ha aprendido a manejar el fracaso continúa avanzando. Cada experiencia lo hace más fuerte. Cada error lo hace más inteligente. Cada intento lo acerca más al resultado. Y desde fuera puede parecer que su éxito fue rápido, pero desde dentro del proceso, ese éxito es simplemente el resultado de muchas lecciones acumuladas. Y aquí aparece una verdad que muchos millonarios descubrieron por sí mismos. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte del camino hacia él. Porque cuando una persona deja de temer equivocarse y empieza a actuar con intención de aprender, su capacidad para avanzar se multiplica. Y cuando la capacidad de actuar aumenta, también aumentan las posibilidades de construir algo realmente grande. Pero hay otro secreto que pocos entienden al principio.
uno que cambia completamente la forma en que una persona ve el mundo. Porque las mayores oportunidades casi nunca parecen oportunidades al principio. El noveno secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es que las mejores oportunidades rara vez se ven como oportunidades al principio. La mayoría de las personas espera que las grandes oportunidades aparezcan de forma clara, como si alguien les dijera exactamente qué hacer, como si el camino estuviera perfectamente definido desde el principio. Pero la realidad es completamente diferente. Las oportunidades más valiosas suelen aparecer disfrazadas. A veces se ven como problemas, a veces se ven como frustraciones, a veces se ven como situaciones incómodas que nadie quiere resolver. La mayoría de las personas experimenta estas situaciones todos los días, pero simplemente las ignora. Las acepta como parte normal de la vida. Pero los millonarios autodidactas hacen algo diferente. Observan, analizan y se hacen una pregunta muy poderosa. ¿Cómo podría mejorar esto? ¿Existe una forma más eficiente? ¿Existe una solución que nadie está ofreciendo? ¿Existe una oportunidad escondida aquí? Estas preguntas cambian completamente la forma en que ven el mundo. Empiezan a detectar patrones, empiezan a notar necesidades, empiezan a ver posibilidades donde otros solo ven problemas. Muchos negocios exitosos comenzaron de esta manera. No nacieron de una idea perfecta. Nacieron de alguien que decidió resolver algo que no funcionaba bien. Un servicio lento, un producto mejorable, una necesidad no cubierta. Pero hay algo importante que entender. Las oportunidades rara vez llegan completamente desarrolladas. Muchas veces comienzan como ideas imperfectas, ideas que necesitan trabajo, ideas que necesitan tiempo, ideas que necesitan acción para crecer. Y mientras muchas personas esperan una oportunidad perfecta, las personas que crean resultados comienzan con lo que tienen. Construyen, prueban, ajustan, avanzan. También desarrollan la capacidad de actuar rápido, porque entienden algo que muchos ignoran. Las oportunidades desaparecen cuando se piensan demasiado, pero no se actúa. Esta combinación de observación y acción crea una ventaja enorme. Mientras la mayoría espera algo evidente, ellos empiezan a construir antes que los demás. Y con el tiempo, esa experiencia les permite reconocer oportunidades cada vez más grandes. Y aquí aparece una verdad fundamental. Las oportunidades más valiosas no siempre parecen oportunidades. Parecen problemas que nadie ha decidido resolver. El último secreto que muchos millonarios aprendieron por su cuenta es el más importante de todos. El verdadero cambio comienza cuando decides transformarte a ti mismo. Muchas personas pasan años buscando estrategias externas, nuevas ideas, nuevos negocios, nuevas oportunidades. Pero con el tiempo descubren algo mucho más profundo. El mayor activo que pueden desarrollar es su propia mentalidad. Porque el éxito no llega por casualidad. Llega cuando una persona se convierte en alguien capaz de crear resultados. Alguien que piensa diferente, alguien que actúa diferente, alguien que decide crecer incluso cuando es difícil. Por eso los millonarios autodidactas invierten tanto tiempo en sí mismos. Leen, aprenden, reflexionan, analizan sus errores, mejoran su forma de pensar, mejoran su forma de actuar. Y poco a poco, ese cambio interno empieza a reflejarse en su vida externa. Empiezan a tomar mejores decisiones, empiezan a ver más oportunidades, empiezan a construir resultados reales. Pero todo comienza en el mismo lugar, en su mente, porque antes de construir riqueza afuera, construyen una mentalidad fuerte dentro. Y cuando eso ocurre, algo inevitable empieza a suceder. Las oportunidades aparecen, las decisiones mejoran, y aquello que parecía imposible, comienza a volverse posible. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál de estos secretos sientes que necesitas aplicar en tu vida ahora mismo? Déjala en los comentarios, porque el simple hecho de hacerlo ya es un paso hacia el cambio. Y si este video te ha aportado valor, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no hablamos de motivación superficial. Aquí entrenamos la mente para construir una vida diferente. Nos vemos en el siguiente video.